Shalom, mis queridos y amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, le doy la bienvenida al culto matutino de hoy. Dios nos ha convocado otra vez, un día más, para poder estar en su presencia, para poder estar en comunión con Él, en una relación de amor. Así que entreguemos este tiempo tan hermoso a nuestro Dios con una oración. Oremos. Dios Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por habernos cuidado en primer lugar durante la noche y habernos despertado de temprano para poder estar en relación con vos. De poder tener este tiempo tan hermoso donde escuchamos tu palabra, donde estamos entregándote, adorándote con alabanza y en oración. Padre, que esta hora sea un momento, un tiempo donde estemos realmente concentrados en vos y de poder tener una comunión verdadera con vos. Padre, en especial te pido por nuestros hermanos que están pasando por dificultades, por situaciones difíciles, de enfermedad. Padre, te pido de tu mano, de tu guía, que estés con cada uno de ellos, que le des fuerza, consolación y sanación. Padre, dejamos todo en tu mano, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé
sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra. La palabra que vamos a compartir hoy es Deuteronomio, capítulo 10, versículo 1 al 5. Deuteronomio 10, 1 al 5. Leamos todos juntos. En aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Amén. Cuando el pueblo de Israel llegó a Joreb, monte Sinaí, después de salir de Egipto, Moisés sube al monte para encontrarse con Dios. Y allí Dios les da 2 tablas con los 10 mandamientos, hechas de piedra. Moisés, al recibir esa tabla y baja del monte para entregar al pueblo, ve que el pueblo de Israel estaba adorando a un becerro de oro hecho por ellos. Entonces Moisés se enoja, por la ira quema el becerro y también rompe las tablas de la ley de Dios. Pero Moisés quebró estas tablas no solo por ira, sino también como una demostración, como una poderosa representación visual del quebrantamiento de la ley de Dios por parte de Israel. Por eso, Moisés pide en oración por la misericordia y amor de Dios por el pueblo para que lo perdone. Entonces, Dios le dice a Moisés en el versículo 1, en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Ahora, por la misericordia y el amor de Dios a Moisés y al pueblo, Dios mandó que hiciera 2 nuevas tablas de piedra y un arca de madera donde iba a estar la tabla de la ley. Y si vemos en el versículo 4, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego en el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Dios quería que su palabra fuera el punto de partida para el correcto caminar de Israel. Por eso, al salir de Egipto, al llegar al primer lugar que llegaron fue el monte Sinaí, ahí fue donde dio la palabra, los mandamientos, para que inicien el caminar con Dios con la palabra de Dios. Por eso, a pesar del pecado de Israel, por amor a ellos, Dios restauró estas tablas escribiendo con su propia mano, como la primera.
Si vemos en el versículo 5, y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí está, como Jehová me mandó. Moisés, al recibir las tablas de la ley, donde Dios escribió con su propia mano, baja del monte para darle al pueblo el nuevo pacto de Dios y las coloca en el arca, como Dios mandó. Y esta arca es el arca de la ley, el arca del pacto, que está en el centro del pueblo. Donde vayan, la tabla está en medio del pueblo. Mis queridos hermanos, con el pasaje de hoy podemos aprender dos cosas. Primero, que Dios haya escrito por su propia mano la tabla de la ley, es una imagen poderosa que demuestra la inspiración de la palabra de Dios. Aunque la Biblia que tenemos, Dios no la escribió literalmente con su propia mano, pero sí guió la mente y la mano de los escritores. De modo que las escrituras son inspiradas por Dios. Es decir, dada por la inspiración de Dios. Por eso debemos creer y aceptar que la Biblia, es la palabra de Dios. Y segundo, después de un tiempo de rebelión, para volver a ponernos bien con Dios, siempre debemos comenzar y centrarnos en la palabra de Dios. Podemos ver en Reyes, en Segunda de Reyes, capítulo 22 y capítulo 23, en los días de Josías, el rey Josías, rey de Judá, el arrepentimiento y el avivamiento llegaron al pueblo cuando volvieron a concentrarse en la palabra de Dios. Cuando Josías encuentra la palabra de Dios, el rollo, y ahí comienza, al volver a la palabra de Dios, ahí es cuando comienza el verdadero arrepentimiento y el verdadero avivamiento. Mis queridos hermanos, la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Tenemos que creer esto. Es escrita por Dios. Y esta palabra debe estar en el centro de nuestra vida para poder tener un verdadero avivamiento, arrepentimiento, una verdadera relación con Dios. Por eso, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesús, tengamos la palabra de Dios, aceptemos la palabra de Dios como palabra de Dios. La Biblia como palabra de Dios. Y que esta palabra, la Biblia, sea el centro de nuestra vida. Si queremos tener crecimiento de fe, si queremos tener un avivamiento en nuestra vida, tenemos que ir a la palabra. Porque la relación con Dios comienza con la palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, esta mañana, como hacemos toda la mañana, vamos a orar por dos motivos. En primer lugar, que podamos creer y aceptar que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada y escrita por Él. Y segundo, que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida, que esté en el centro de nuestra vida. Oramos por estos dos motivos y después cada uno seguiremos orando por nuestros motivos personales y así comencemos el día en relación con nuestro Dios. Oremos. Dios Padre, te pedimos que nos ayudes a poder creer y aceptar que la Biblia es tu palabra, que la Biblia es la palabra de Dios inspirada
y escrita por Dios mismo. Y que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida. Que la palabra de Dios sea el medio en donde comience nuestra relación con Dios. Y que la palabra de Dios sea el inicio donde tengamos el arrepentimiento y el avivamiento en nuestra vida. Padre, dejamos todo en tu mano. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.